Bueno, un gusto para nosotras estar acá. Bueno, cuando nos invitaron cuando supieron, digamos, que nosotras estábamos trabajando en la universidad un proyecto de investigación sobre trabajo infantil y conversamos acá en el instituto, ahí me reencontré con mi compañera Lilian, con la cual en realidad desde los años 90 estuvimos, bueno, esta temática del trabajo infantil nos hizo encontrar en diversos eventos y uno ha hecho este recorrido que ellos ya han planteado, los compañeros también que vinieron de la CONAETI, distintas visiones y acciones en torno a la cuestión del trabajo infantil, ¿no? En el caso nuestro, lo que queremos aportar y sintetizar en un rato, después en todo caso nosotros al texto que es producto de nuestra investigación lo hemos dejado acá en el instituto, así que si les interesa tomar contacto con él o bueno, después intercambiarlo, podemos hacer. Nosotros en realidad traemos desde otra perspectiva una mirada sobre el trabajo infantil. ¿Desde qué perspectiva? Acá los compañeros han planteado, han mirado la cuestión del trabajo infantil como problema social, como fenómeno que es tema de agenda del Estado y de organismos internacionales, donde hay una serie de lineamientos de políticas públicas que por supuesto incluyen y abarcan al sistema educativo y a la escuela también, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho, nosotros como decíamos en la presentación, venimos del trabajo social, venimos de la intervención social, entonces nos ha interesado preguntarnos acerca de cómo viven los niños que trabajan su cotidianeidad y a partir de prestar atención a esa perspectiva, a cómo ellos viven y perciben esa realidad cotidiana en la que están inmersos, ¿cómo hacemos nosotros los que intervenimos con ellos cotidianamente? ¿Sí? Yo creo que ahí tenemos un elemento en común con ustedes, que es esto de estar todos los días con los chicos que trabajan, ¿no? Entonces, además de tener claridad respecto a las políticas públicas y al fenómeno y la complejidad macro que el fenómeno tiene, como han planteado acá los compañeros, también nos parece fundamental recuperar la subjetividad, o sea, la mirada del actor principal, que en este caso es el chico, o la niña o el adolescente. Esta perspectiva tiene que ver con algo que también se ha venido desarrollando en los últimos 20, 25, 30 años en nuestros países, que así como se instaló el tema del trabajo infantil en la agenda pública, también se instaló el tema de los derechos de la niñez, más allá de la problemática del trabajo infantil, ¿no? Y esto nos lleva a mirar la niñez, a los niños, niñas y adolescentes concretos desde otro lugar, desde otra perspectiva. Requiere romper un poco los moldes de la mirada del adulto y preguntarse por la subjetividad de los chicos y el impacto que tiene en los chicos, en sus alumnos, en los chicos con los que nosotros trabajamos, lo que se dice sobre el trabajo infantil, lo que dicen las instituciones, lo que dice la maestra, lo que dice la trabajadora social, ¿sí? Esa es la preocupación teórica nuestra, ¿sí? Entonces, es una investigación que en realidad está muy preocupada por la intervención, por qué hacemos, cómo hacemos con los chicos con los que trabajamos. Y entonces ahí nos parece que tenemos que repreguntarnos desde qué conceptos usamos, porque ver mejor nos permite intervenir mejor, ¿sí? Entonces recién, por ejemplo, hablaba con Mari y ella decía, bueno, escuchar todas estas cosas, cuando uno no ha estado trabajando, formándose en la temática de trabajo infantil, a uno le abre la cabeza, porque si de pronto uno ve que un niño se duerme en el aula y uno antes no había estado hablando sobre el trabajo infantil, bueno, presta atención a otras cuestiones, ¿no? A nosotros lo que nos parece fundamental llamar la atención es a esto, a aprender a escuchar cuál es el impacto que tiene en los niños cuando se habla del trabajo infantil, ¿sí? Porque a la hora de desarrollar las políticas públicas, bueno, se han ido construyendo desde eslogans públicos, campañas publicitarias, porque tenemos claro, a partir de una legislación, que el trabajo infantil es ilegal, ¿no es cierto? Está prohibido el trabajo infantil,
Ahora bien, muchas veces sucede en la vida cotidiana que cuando se reproducen este tipo de afirmaciones, quienes están involucrados en el trabajo infantil pueden sentirse discriminados, estigmatizados, etcétera, etcétera. Prestar atención a ese mundo simbólico, a ese mundo de representaciones sociales que impactan en la subjetividad de los chicos es algo que también nos tiene que llamar la atención fundamentalmente. Ese tipo de preocupaciones tienen mucho que ver con esta perspectiva de los niños y niñas como sujetos de derechos. Preguntémonos permanentemente acerca de cómo viven ellos lo que nosotros decimos. Esto, que acá lo estamos aplicando al trabajo infantil, en realidad es una preocupación, epistemológica, ¿no? O sea, ustedes trabajan con el conocimiento. Yo también doy clase en la universidad, todos, digamos, cuando uno se plantea una campaña de sensibilización, también está trabajando con el conocimiento, con el sentido común, con las representaciones y las ideas que construimos sobre los problemas. Y muchas veces utilizamos conceptos sobre los cuales no nos preguntamos cómo están impactando en la subjetividad de la persona sobre la cual estamos hablando. Léase niño, niña, trabajador, léase familia de ese niño y niña trabajador. Porque si nos paramos en los derechos de la niñez y en el interés superior del niño, sabemos claramente que lo que es el centro de vida del niño, o sea, su familia, es un lugar fundamental para él donde él construye su identidad y cualquier mensaje que pueda ser vivido, porque muchos mensajes no son construidos con un interés estigmatizador, pero muchas veces pueden ser vividos de una manera estigmatizante. Preguntarnos por esa, abrirnos a hacernos preguntas y a plantearnos dudas sobre los mensajes que construimos cotidianamente es una tarea fundamental del educador. ¿Sí? Porque todos sabemos, bueno, cuando uno habla del currículum no oculto, ¿no es cierto?, cuánto impacto hay en la subjetividad y en la formación de los educandos de contenidos sobre los cuales no somos conscientes, no están explícitos, pero sí en función de las relaciones que se establecen, de los gestos, las actitudes, expresamos valoraciones, ¿no es cierto? Y como hemos estado hablando permanentemente acá respecto a la naturalización de ciertas situaciones, a la naturalización del trabajo, a cuestiones culturales que justifican cosas, estamos permanentemente valorando algo que debe ser o que no debe ser. ¿Sí? Y en ese juego del deber ser y el no deber ser, en situaciones críticas, muchas veces expresamos cuestiones que deberían ser a lo mejor revisadas. ¿Sí? En función de esa preocupación ética, ideológica, política, etcétera, etcétera, yo les decía recién, esto implica revisar perspectivas epistemológicas. Nosotros trabajamos mucho con un autor que seguramente ustedes lo han escuchado también, como Boaventura de Sousa Santos, que es un sociólogo que justamente plantea que el pensamiento moderno, los conceptos, las categorías con las que pensamos la realidad, han dejado afuera mucha realidad que no podían comprender. ¿Sí? Esto tiene que ver con justamente con la crítica al pensamiento colonizador, ¿sí? A toda esa realidad que se ha dejado afuera, que no se ha podido ver porque se pensaba desde otros conceptos. ¿Sí? Entonces justamente por eso él dice, es importante hacer una crítica al pensamiento perezoso, él dice, al pensamiento que es perezoso en el sentido de que es cómodo y no quiere trabajar para revisar conceptos, ¿sí? Revisar conceptos que nos permitan ir más allá. Desde esa perspectiva es que acá cuando uno cruza trabajo infantil y la perspectiva del niño como sujeto de derechos, está cruzando también estas nuevas visiones sobre el trabajo que los compañeros han presentado y también acá se está poniendo en juego la contradicción que aún existe entre los paradigmas vinculados a la niñez, entre el enfoque tutelar, ¿sí? Y el enfoque de derechos. Porque
todos sabemos, y yo creo que eso, más allá de que ustedes, digamos, en relación al tema del trabajo infantil, este puede ser una jornada de capacitación para algunos novedosa, la cuestión de los derechos de la niñez, ustedes seguramente lo vienen trabajando desde hace tiempo, porque la UPC, la CETER han sido organizaciones que desde el inicio de los debates sobre el tema de la Convención, aún antes que la Convención se incorporara a nuestra Constitución, y por supuesto mucho antes de que tuviéramos la ley nacional y la ley provincial, bueno, los docentes han sido actores que han estado debatiendo la cuestión de los derechos de la niñez, y sabemos que por más que hablemos del paradigma de los derechos y de la protección integral, el paradigma tutelar sigue estando, nos sigue costando escuchar a los chicos, hay una valoración respecto a cuál es la niñez o la infancia normal a la que aspiramos, diferenciándola de la niñez o la infancia pobre. Hay una tendencia de la sociedad, y todos estamos en esa sociedad, a asignar valor negativo a las familias que no cumplen con las expectativas respecto a los criterios de educación, de crianza, de salud, etcétera, de los niños, ¿no? Entonces, este enfoque tutelar que aún está presente puede reunirse con esta perspectiva de todos los aspectos negativos que implica el trabajo en la vida cotidiana del niño para transformarse en un mensaje que asigna valor negativo a muchas experiencias que para los niños a lo mejor en su centro de vida son experiencias de compromiso con la familia, de aporte solidario, son experiencias enriquecedoras de alguna manera. Esto de ninguna manera debe confundirse con ciertos debates que a veces hemos tenido que discutir respecto a que uno está a favor del trabajo infantil. No estamos hablando de eso. Está muy claro con la exposición que han hecho los compañeros todos los efectos negativos que tiene el trabajo infantil. El tema es cómo descubrir cómo viven los chicos esa condición de ser trabajadores y en qué medida está incorporada en esta vida cotidiana. En ese punto, el concepto de centro de vida que plantea la Convención, que plantea las leyes nacionales y provinciales, es un concepto muy importante, porque en ese centro de vida, que para el niño es su familia, es su comunidad, es esa vida cotidiana, esas redes sociales en las cuales él está inserto cotidianamente, allí construye su subjetividad, su identidad, su valoración, su autoestima. Entonces, el cuidado que debemos tener desde las instituciones públicas, desde la escuela, desde las políticas públicas, respecto a cómo nombramos este problema y todos los flagelos que tiene, adquiere una especial importancia. Sobre todo, insisto, para quienes estamos todos los días con los chicos, ¿no? Bueno, esto, aplicándolo al trabajo infantil, es el mismo tipo de cuestionamiento que nos tenemos que hacer respecto a otros ejes contradictorios que si no los reflexionamos también reproducimos estigmatizaciones. Las cuestiones vinculadas al género, las cuestiones vinculadas a la clase social, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa tener la capacidad de, en la tarea cotidiana, adquirir una capacidad para trabajar con el otro diferente. ¿Sí? Y en este caso es un otro diferente que es un niño que trabaja. Bueno, es muy interesante, si a alguien le interesa profundizar en el tema, hacer un recorrido de los debates que ha habido con respecto a cómo entender el trabajo infantil. Acá los compañeros ya plantearon el concepto de trabajo infantil actual, pero hubo en la década de los 90 muchas discusiones entre ONGs, escuelas, UNICEF, que si las estrategias de sobrevivencia eran trabajo infantil o no, qué es lo que debía prohibirse o no, ¿sí? Entonces, hay algo que me parece que a partir de los tipos de trabajo que ellos han presentado y las reacciones de ustedes al poner los ejemplos, ¿no es cierto?, de las distintas modalidades o tipos de trabajo, hay algo en el marco conceptual, como para, una cuestión muy pequeña del marco conceptual, para después poder ver en concreto en la escuela cómo se expresan algunas de estas situaciones cotidianas de los niños que trabajan.
uno yo creo que podría diferenciar con claridad lo que es la explotación laboral, ¿sí? Diferenciar la explotación laboral infantil, que es un tipo de cuestión, o sea, cuando ustedes hablan de un sistema organizado de trabajo informal, donde hay alguien que prácticamente se apropia de la vida cotidiana y de las decisiones de esas familias, ahí estamos hablando de explotación laboral que afecta no solo a los niños, sino a la familia. Y el niño, porque está en esa familia que es su centro de vida, queda, atrapado en esa violación de derechos que a nosotros nos preocupan los chicos, pero es una violación de derechos de los adultos también, ¿sí? Entonces, la explotación laboral claramente es algo denunciable, con una gran valoración negativa, ¿sí? Ahora, nosotros nos encontramos muchas veces, cuando nos dedicamos a hablar con los chicos, con una valoración de la tarea laboral que ellos hacen, que uno la podría comprender si nos paramos desde un concepto antropológico del trabajo. A ver, ustedes son trabajadores y la dimensión desde la cual se paran para reforzar positivamente una identidad reivindicatoria de derecho es la posición de trabajador, ¿sí? Eso habla de un concepto de trabajo entendido como una dimensión fundamental de la vida del ser humano, como una dimensión a través de la cual uno produce objetos que aporta a la comunidad, como una dimensión a través de la cual adquiere una disciplina, una sistematicidad, una capacidad de creatividad. Eso también es el trabajo cuando uno le incorpora una perspectiva antropológica, ¿sí? Entonces, claramente, esa mirada sobre el trabajo, ese concepto del trabajo, que seguramente ustedes en la escuela lo utilizan muchísimo, porque a la hora de abordar diversas temáticas, el oficio de la familia, la identidad laboral, la perspectiva laboral, el esfuerzo por el trabajo es un valor que se trabaja desde la educación, ¿sí? Entonces, cuando no discriminamos y utilizamos por ahí un mismo concepto para referirnos a distintas cosas, eso puede generar confusión, porque lo que está claramente, con lo que estamos claramente de acuerdo es con denunciar la explotación laboral. Ahora hay aspectos vinculados al trabajo que también los recuperamos y los valoramos. Entonces, estar atento a cómo un niño recepta ese mensaje, que tiene distintas aristas, es algo fundamental. Y eso requiere profundizar un poco en la reflexión acerca del concepto de trabajo, ¿sí? Entonces, en función de todas estas discusiones, yo ya digo dos cositas más y sigue mi compañera que va a hablar más específicamente del lugar del trabajo infantil en la escuela, en la escolaridad. Nosotros, para poder ir a hablar con los chicos trabajadores respecto al significado que para ellos tiene el trabajo, nos pareció que había dos dimensiones que marcaban una diferencia en la experiencia vital de los chicos entre un trabajo que le aportaba una valoración positiva y un trabajo que implicaba riesgos en su salud, o sea, más vinculado a lo que es la explotación laboral. Dos dimensiones que me parece que a lo mejor a ustedes les pueden servir porque están muy vinculadas con la preocupación por la intervención. La pregunta sería esta: en la experiencia vital de los chicos que trabajan, ¿sí? ¿Qué lugar tiene esa tarea que desarrollan laboral? ¿Cómo es vivida esa tarea en función de dos tensiones o contradicciones? La tensión protección-desprotección. Cuando un niño que trabaja se siente, al hacerlo, protegido o desprotegido, estamos hablando de un sentimiento interno, de esa sensación subjetiva de un niño que, si está desprotegido, siente temor, siente abandono, siente desorientación. Cuando un niño puede desarrollar esa tarea sintiéndose protegido, porque la realiza con el papá y la mamá, ¿sí? Esa es una tensión importante a tener en cuenta a la hora de ver cuál es el impacto subjetivo de un niño trabajador cuando trabaja. Y la otra tensión que nos parece importante es la tensión autoestima-desvalorización, ¿sí?
O sea, cuando desarrolla esa tarea, siente vergüenza, se oculta o siente que está haciendo, como de uno de los chicos, me acuerdo, ahora se me viene a la cabeza, uno de los chicos con los que vendía pan o no me acuerdo qué tarea era, recuperaba que era la tarea de que hacía siempre su abuelo. ¿Sí? O sea, esta tensión, autoestima, desvalorización, también es una tensión importante tener en cuenta cuando estamos preocupándonos por el impacto subjetivo de esa tarea en el niño que estamos trabajando. ¿Sí? Bueno, desde estas dos tensiones es que nosotros desarrollamos nuestro trabajo de investigación a partir de indagar, bueno, con quién realizaba la tarea, con qué instrumentos de trabajo, qué instrumentos de trabajo utilizaba y qué espacios de trabajo, ¿sí? Y eso nos permite sacar algunas conclusiones que nos parece que es necesario recuperar, ¿sí? En el marco de esta lectura del fenómeno como fenómeno general, macrosocial y objeto de políticas públicas, para quienes estamos en ese trabajo cotidiano con los niños y niñas. Porque en la medida en que nosotros estemos atentos a esas tensiones, vamos a ser sensibles a cómo abordamos el tema con ellos. Porque que rápidamente uno diga, bueno, el trabajo infantil está prohibido, es ilegal, que estamos hablando de un aspecto del problema fundamental, pero también tenemos que preguntarnos cuando abordamos la temática, de qué manera la abordamos para que no sea algo que impacte en la desprotección y en la desvalorización. ¿Sí? Bueno, esto está muy vinculado, no lo voy a desarrollar acá, para nosotros dentro de la investigación, trabajar sobre el eje familia, que justamente es el centro de vida del niño, y por más, supónganse, ustedes acá mencionaron recién niños que están en realidad explotados porque su familia además está explotada, ¿sí? Ese niño vive la situación de explotación de su familia. Entonces, y por otra parte, también podríamos ir a otro ejemplo, supónganse, algunos de los niños con los que nosotros hicimos la investigación, que eran niños de zonas urbanas, en donde la principal actividad laboral era o el cirujeo o la venta ambulante, ¿sí? Salir a vender peperina, casa por casa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la venta de peperina era clarísimo cómo en momentos en donde el papá y mamá tenían alguna changa, no salían a vender peperina. Cuando no había ni siquiera una changa, salía toda la familia a vender peperina. Esa es una situación muy distinta a esta que ustedes estaban ejemplificando recién en Villa Dolores, ¿no? Poder encontrar esas sutilezas que afectan a cómo el niño vive el problema del trabajo infantil es una herramienta fundamental para poder tomar el tema del trabajo infantil como tema para trabajarlo con los chicos. Y eso implica movernos con otros conceptos, incorporar conceptos que tienen que ver con poner en el centro de la mesa al niño y su subjetividad. ¿Sí? Bueno, eso como criterio general, y ahora la dejo a Susana, que se va a enfocar más específicamente dentro de este marco así muy general que yo he planteado, las cuestiones que hemos visto respecto al trabajo y la escuela.